Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que además, va a ser un poco revelador. Vamos a desgranar una idea que a veces ronda en nuestras cabezas, especialmente cuando vemos ciertos comportamientos o escuchamos ciertas historias. Hoy vamos a hablar de algo que me parece fascinante, ***, el motivo de sus relaciones fugaces no es olvidar a Ande, ***. Sí, lo han leído bien. Vamos a poner sobre la mesa esa idea de que cuando alguien tiene muchas relaciones cortas, como si saltara de una a otra, la razón principal, o incluso única, sea precisamente para olvidar a una persona en particular, a la que llamaremos Ande en este vídeo. Suena un poco específico. Quizás. Pero la verdad es que este patrón de comportamiento es mucho más común de lo que pensamos, y las razones detrás son mucho más complejas y, a menudo, más profundas de lo que a simple vista parece. Así que, si alguna vez se han preguntado por qué alguien actúa así, o si ustedes mismos se han visto en esa situación, este vídeo es para ustedes. Antes de empezar con todo el meollo del asunto, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Aquí exploramos todo tipo de dinámicas humanas, relaciones, psicología y mucho más. Si les gusta este tipo de contenido, donde desglosamos por qué hacemos lo que hacemos, entonces este es su lugar. Un simple clic en ese botón de suscripción nos ayuda un montón a seguir creando vídeos como este. Y si ya están suscritos, gracias de corazón. Son el alma de este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a desenredar este nudo. Cuando pensamos en relaciones fugaces, nuestro cerebro enseguida busca una explicación sencilla. Y la más fácil, la que a menudo se nos viene a la mente, es el desamor. Alguien está sufriendo por una ruptura, está herido, y por eso busca distracciones, busca sentir algo nuevo, busca precisamente eso, olvidar. Olvidar a esa persona que le ha hecho daño, olvidar el dolor, olvidar el vacío. Y en este caso hipotético, esa persona a la que se intenta olvidar es Ande. Pero aquí es donde quiero que abramos un poco más nuestra perspectiva. Si bien es cierto que el duelo amoroso puede ser un motor poderoso para buscar nuevas conexiones, afirmar que el motivo, o el único motivo, de todas las relaciones fugaces es olvidar a una Ande específica, es una simplificación excesiva. La psicología humana es un laberinto fascinante, y las razones por las que nos involucramos, o dejamos de involucrarnos, en relaciones son multifacéticas. Pensemos en esto. ¿Qué pasa cuando alguien, después de una relación significativa, especialmente una que terminó mal o de forma abrupta, se lanza a buscar otras parejas rápidamente? Por un lado, podría ser una forma de tapar el agujero. Es como si el dolor fuera tan grande que cualquier cosa que lo alivie, aunque sea temporalmente, es bienvenida. Nuevas personas significan nuevas experiencias, nuevas conversaciones, nuevas intimidades. Esto puede distraer la mente del recuerdo constante de la persona amada y del dolor asociado. Es un analgésico emocional, por así decirlo. La presencia de alguien nuevo puede hacernos sentir deseados, valiosos, y recordar que todavía somos capaces de conectar con otros. Sin embargo, también hay que considerar la otra cara de la moneda. A veces, estas relaciones fugaces no son tanto un intento de olvidar, sino más bien una especie de búsqueda. ¿Una búsqueda de qué?, se preguntarán. Puede ser una búsqueda de validación. Si alguien se siente inseguro o herido en su autoestima tras una ruptura, busca en otras personas la confirmación de que sigue siendo atractivo, deseable, digno de amor. Las conquistas rápidas, las relaciones superficiales, pueden ofrecer esa gratificación instantánea. Otra razón puede ser el miedo. Miedo a la soledad,
miedo a enfrentar los propios sentimientos, miedo a estar a solas con uno mismo. En este escenario, Ande podría ser solo un síntoma, no la causa raíz. La persona puede estar huyendo de su propia compañía, de la introspección que requiere procesar una pérdida, o incluso de la posibilidad de volver a ser herida. Las relaciones fugaces son una forma de mantener un escudo protector, de no bajar la guardia, de no permitir que nadie se acerque lo suficiente como para hacerle daño de nuevo. Y aquí es donde la idea de olvidar a Ande se vuelve más matizada. No es solo que la persona quiera borrar a Ande de su memoria, sino que, quizás, está intentando borrar el asterisco dolor asterisco que Ande le causó, o el asterisco vacío asterisco que dejó Ande. Pero el problema es que, a menudo, el problema no está en Ande, sino en la persona que busca olvidar. Si no se procesa la herida, si no se aprende de la experiencia, es probable que se repitan patrones, y que incluso en nuevas relaciones, esa Ande metáfora siga presente, proyectada en las nuevas parejas. Pensemos en el apego. Las personas con ciertos estilos de apego, como el evitativo o el ansioso, pueden tender a involucrarse en relaciones fugaces. Alguien con apego evitativo podría tener dificultades para la intimidad profunda, y las relaciones cortas le permiten mantener una distancia segura, evitando la vulnerabilidad que conlleva el compromiso. Alguien con apego ansioso, por otro lado, podría caer en un ciclo de idealización y de evaluación rápida, buscando la confirmación constante, pero al no encontrarla de la forma que esperan, se decepcionan y buscan la siguiente solución. También está la cuestión de la experiencia y el aprendizaje. A veces, las personas se lanzan a muchas relaciones cortas porque están explorando, porque están intentando entender qué quieren, qué les gusta, qué no les gusta. No es necesariamente un intento de olvidar a alguien específico, sino más bien un proceso de autodescubrimiento en el terreno amoroso. Cada relación, por breve que sea, enseña algo. Y quizás, si la persona sigue en ese patrón, es porque aún no ha aprendido la lección necesaria para establecer una conexión más duradera. Y no podemos dejar de lado la simple falta de compatibilidad. No todas las personas que conocemos van a ser nuestra pareja ideal. A veces, nos damos cuenta de que no hay una conexión profunda, de que los intereses, los valores o los objetivos de vida no encajan, y es mejor terminar la relación pronto que prolongar una situación que no va a funcionar. En este caso, no se trata de olvidar a Ande, sino de reconocer la realidad y seguir adelante. Ahora, ¿qué pasa si la persona realmente está obsesionada con Ande y usa estas relaciones fugaces como una forma de sobrellevarlo? Aquí es donde el asunto se pone más delicado. Si el recuerdo de Ande es tan persistente que tiñe todas las interacciones, entonces la búsqueda de nuevas parejas se convierte en un parche temporal, no en una cura. La persona sigue aferrada a una fantasía, a un recuerdo, o a un ideal que quizás ni siquiera existió de esa manera. Y en el fondo, no está olvidando a Ande, sino que está utilizando a los demás para no pensar en Ande, lo cual es una diferencia sutil pero crucial. Es como si tuvieran una herida profunda y en lugar de limpiarla y tratarla, se pusieran una tirita encima. La tirita puede disimularla por un tiempo, pero la herida sigue ahí, y puede infectarse. En el caso de las relaciones, la falta de procesamiento emocional puede llevar a la repetición de errores, a la idealización del pasado, o a una incapacidad para comprometerse verdaderamente en el futuro. Entonces, volviendo a la premisa original, el motivo de sus relaciones fugaces no es olvidar a Ande. Mi argumento es que si bien asterisco puede asterisco ser un factor, rara vez es el asterisco único asterisco motivo. Y a menudo, el olvidar a Ande es solo la punta del iceberg. La verdadera razón, o las verdaderas razones, suelen ser más complejas y están ligadas a la propia psique del individuo, sus miedos, sus inseguridades, sus experiencias pasadas, sus estilos de apego, sus metas personales, e incluso, su honestidad consigo mismo y con los demás.
Una persona que continuamente busca relaciones fugaces puede estar proyectando sus propias carencias en los demás. Quizás esperan que la siguiente pareja les dé algo que ellos mismos no se dan. O quizás están probando los límites, buscando una reacción, o simplemente, viven en un ciclo de búsqueda insaciable sin saber realmente qué buscan. La clave para entender este comportamiento está en mirar más allá de la superficie. No se trata solo de que haya una ande en el pasado. Se trata de cómo esa persona, y otras experiencias vitales, han moldeado su forma de relacionarse, su capacidad de amar, su miedo al dolor, y su valentía para ser vulnerable. A veces, estas relaciones fugaces pueden ser una señal de alarma para la persona que las experimenta. Una invitación a mirarse al espejo y preguntarse, ¿por qué estoy actuando así? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué necesito sanar dentro de mí? Y si esta persona está involucrada con alguien que tiene este patrón, la clave no es culpar a la ande del pasado, sino entender que hay algo más profundo en juego. Quizás la próxima vez que vean a alguien saltando de relación en relación, en lugar de pensar inmediatamente en estará intentando olvidar a alguien, podríamos preguntarnos, ¿qué miedos lo impulsan? ¿Qué vacíos busca llenar? ¿Qué lecciones aún no ha aprendido? La respuesta, casi siempre, será mucho más interesante y reveladora que una simple explicación de olvidar a Ande. En resumen, hemos explorado cómo la idea de que las relaciones fugaces son solo para olvidar a una persona específica, como nuestra hipotética Ande, es una simplificación que no abarca la complejidad del comportamiento humano. Hemos visto que, si bien el desamor puede ser un detonante, las razones subyacentes suelen ser mucho más profundas e intrincadas. Hablamos de la búsqueda de validación, del miedo a la soledad y a la intimidad, de estilos de apego, de la autoexploración y del aprendizaje, e incluso de la simple falta de compatibilidad. Y concluimos que, a menudo, el olvidar a Ande es solo la superficie de un iceberg que representa miedos, inseguridades y lecciones aún por aprender dentro de la persona. Espero de verdad que este vídeo les haya parecido interesante, que les haya dado nuevas perspectivas y quizás, incluso, les haya hecho reflexionar sobre sus propias experiencias o las de quienes les rodean. La psicología humana es un campo fascinante, y entender por qué hacemos lo que hacemos es uno de los viajes más gratificantes que podemos emprender. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Creen que el motivo principal de las relaciones fugaces puede ser, en algunos casos, olvidar a alguien específico? ¿O coinciden conmigo en que las razones son más complejas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Son una parte esencial de esta comunidad. Y antes de irnos, si les ha gustado este vídeo y creen que puede ser útil para alguien más, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o en sus redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido para seguir explorando juntos este maravilloso mundo de las relaciones y la psicología. Cuídense mucho. Adiós.